Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Han pasado casi 10 años desde que el escritor peruano Gustavo Faverón Patrió publicara la novela Vivir abajo, lo que significó un verdadero terremoto en el mundo de las letras hispánicas. Como nunca es tarde cuando la dicha es buena, la editorial francesa Christian Bourgois acaba de publicar su traducción al francés de la novela que muchos consideran como la más importante del siglo XXI. Muy buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, gracias por tenerme aquí. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Y imagino, Gustavo, que no fue cosa fácil encontrar un editor para publicar una novela de 700 páginas casi, ¿no? Fue más fácil de lo que cuando yo estaba terminando de escribirlo, tenía mucho temor. Además que el primer manuscrito tenía fácilmente unas 200 páginas más de lo que... Y pasé un tiempo cortando la novela. Ahora se cumplen exactamente 10 años desde que terminé la primera versión. Y después pasé un tiempo cortándola y un par de años después salió publicada. Pero no, afortunadamente, yo tengo la costumbre de publicar la primera edición de mis novelas, sale simultáneamente en una editorial peruana y una editorial española. Y las dos la aceptaron inmediatamente. Digamos que sé que no es lo más común en esta época escritores que hacen un poco, que tienen esta vocación mía, digamos, por escribir novelas como abarcadoras. Eso. Se vuelve problemático a veces publicarlas, pero bueno, afortunadamente yo no me puedo quejar. La versión de audiolibro dura 24 horas y 40 minutos y tiene como portada un grabado de Piranesi con sus enigmáticas y misteriosas mazmorras. Es una buena imagen de vivir bajo esas Es mazmorras. una imagen que escogí yo mismo, de hecho, y las primeras dos ediciones tienen dos grabados distintos de la misma serie de las cárceles de Piranesi, porque era una imagen que yo tenía en mente mientras estaba escribiendo el libro, ¿no? Mucha de la idea de la prisión subterránea, que es un motivo que se repite en la novela, un poco en relación, como buscando una imagen visual que de alguna manera cifrara la época de las dictaduras y ¿no? de las desapariciones, etcétera, de las dictaduras, quiero decir, del Plan Cóndor, las dictaduras de derecha radical en Latinoamérica en los años 70, 80, que es parte del tema de la novela. Yo visualmente conectaba eso desde un principio con la estética de esas prisiones de Piranesi. Sí. La novela Los detectives salvajes de Roberto Bolaño tiene más de 700 páginas, 900 creo. ¿De qué manera ha influido en tu escritura el malogrado escritor chileno? Yo creo que la influencia mayor que tiene Bolaño sobre mí es que yo en Bolaño encuentro una manera de reformular un viejo sueño de la novela latinoamericana, que era el sueño de la novela total, ¿no? Las novelas de Vargas Llosa, de García Márquez, de Carpentier, las novelas que trataban de ser como reflejos casi a escala 1 a 1, digamos, del mundo real, ¿no? Pero que eran escritos un poco bajo... en un momento histórico en que los escritores se sentían un poco más autorizados que hoy para tener una especie de gran imagen totalizadora y abarcadora del mundo. Yo no me siento dueño de una imagen tan completa, pero al mismo tiempo siento que en escritores como Bolaño uno encuentra un poco la clave para no perder la aspiración de la novela total, incluso cuando sabes que el resultado no va a ser la perfección de la novela total, sino más bien una imperfección que en cierta forma es más parecida al mundo real, ¿no? Nuestra sociedad en el siglo XXI es muy diferente ya de la de Bolaños en aquellos tiempos, finales del siglo XX. ¿Reflejas esa decadencia de nuestra sociedad, esa violencia? Yo creo que si me preguntaste primero por dónde me acerco a Bolaño, dónde me alejo de Bolaño, tiene que ver más con eso, ¿no? Probablemente un tema que en Bolaño no era demasiado visible y que ahora yo creo que es como el gran tema de nuestro tiempo, es
un tema que curiosamente fue muy central en literatura latinoamericana anterior, ¿no? Que es el límite entre lo ficticio y lo real, digamos, ¿no? Que se reactiva para nosotros como sociedad ahora en el siglo XXI con el asunto de las noticias falsas, ¿no? Los fake news, e incluso la inteligencia artificial, la generación de imágenes que uno cree que son reflejos de las representaciones de la realidad, pero que son completamente imaginarias, la cantidad de veces en un día cualquiera en que tenemos que eh, como que chequear o confirmar 2 o 3 o 4 veces si lo que estamos leyendo o viendo es real o si es simplemente producido de la nada, ¿no? En Vivir abajo lo dejas muy claro, al final del libro dices que todo es ficción, que hay personajes reales, pero los hechos de esos personajes reales son también ficción. Yo recuerdo siempre un cuento que es uno de mis favoritos de Borges que se llama Emma Suns, que es sobre una mujer que finge ser víctima de un crimen para poder cobrarse una venganza de alguien que en verdad le ha hecho algo malo, ¿no? Algo terrible, ¿no? Y el narrador dice en el último momento, en el último párrafo, las cosas que ella le dijo a la policía eran falsas, pero verdaderas en el fondo, ¿no? Verdaderas porque lo que ella sentía, la emoción que ella sentía, el horror, el odio, etcétera, Eran sí eran verdaderos. reales, ¿no? Y sí, yo creo hay otras formas de ser real, digamos, que se pueden encontrar en la ficción y al mismo tiempo, sin embargo, ahora vivimos en un mundo que es como que te tiende una trampa, ¿no? Constantemente obligándote a decidir si lo que tienes enfrente, lo que estás juzgando, y Y las sobre cosas que todo, decís en tu vida son reales o no, ¿no? nuestra realidad está superando la ficción a veces. En efecto, ¿no? Ahí yo creo que esta idea que hemos tenido por siglos, ¿no? De que esa intuición de que la realidad es más compleja o puede ser mucho más compleja, extraña, inusual, que la ficción, pero de pronto ahora es una manera distinta de experimentarlo, lo que vivimos nosotros ahora, ¿no? No es simplemente, ya no es solamente un dicho, digamos, ¿no? Es más como las máscaras de la realidad son una forma como temible de ficción, ¿no? Y están en todas partes, ¿no? Terrible. En estos días en que las redes sociales ritman nuestra existencia con vídeos de 15 segundos, una novela de 700 páginas es una provocación, ¿no? O parece una provocación. Ya, yo lo veo como, sí, es verdad, y obviamente hay algo voluntario, digamos, algo que estoy buscando, es un cierto compromiso del lector, digamos, ¿no? Claramente no es una novela, si piensas dedicarle 10 minutos diarios a la lectura de esa novela, bueno, ya dijiste que 24 horas dura el audiolibro, 40 el minutos. audiolibro son meses que vas a pasar leyéndola, ¿no? Este, claro, yo pido un compromiso un poco un poco más fijo, digamos, un poco más estable, ¿no? Más decidido, digamos, ¿no? Al mismo tiempo creo que es una forma de reconstruir esa trampa de la que te estoy hablando, ¿no? Es el tipo de novela en el que tú tienes que sumergirte y estar dentro de ella por mucho tiempo hasta que comienza a ocurrir en tu mente eh, esta cosa que es lo más delicioso de la ficción, ¿no? Es delicioso y aterrador, ¿no? Que es que tu mente en algún momento se vuelve naturalmente incapaz de diferenciar la novela de la realidad, ¿no? Para sumergirse en tu novela hay que saber nadar, de todos modos, ¿no? Para poder salir a la superficie, si no, Un puede rato ser antes de esta conversación, me estabas hablando acerca del río como metáfora de el- la forma en que se lee un poco mi novela y no llegué a comentártelo, pero curiosamente la novela que estoy comenzando a escribir se llama Laguna y tiene que ver un poco también con eso, ¿no? Hay una especie de experiencia de inmersión que yo trato de buscar en mis novelas, ¿no? nos sumergiremos con placer en tu nueva laguna, tu nueva novela. Gracias. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Lima en 1966, donde después de estudios literarios te vas a dedicar a la crítica y al periodismo cultural. Incluso llegaste a dirigir la revista Somos, creo, ¿no? Ujú. Imagino que no era tarea fácil trabajar en esos terrenos en los últimos años de Fujimori en la Pues presidencia. Fujimori había comprado la línea editorial de la mayor parte de las publicaciones de prensa peruanas, ¿no? Había muy pocas publicaciones
que fueran libres, y de las muy pocas que eran libres, hay muy pocas eran de oposición, porque algunas podían ser libres, pero igual tenían miedo de ser de oposición. Somos era una revista era abiertamente de oposición y además era la revista más leída en el Perú en esa época. Entonces, a pesar de que mi memoria del momento no es particularmente traumática, creo, o tal vez es tan traumática que yo olvidé las partes traumáticas, ¿no? Suele ocurrir. Las bloqueé. Pero sí, claro, de hecho no era fácil, ¿no? Y apenas cuando terminó el gobierno de Fujimori, el mismo año en que terminó el gobierno de Fujimori, yo terminé yéndome del Perú también, ¿no? A comenzar una vida distinta. Dejé el periodismo para siempre, salvo eventualidades, digamos, y regresé a estudiar literatura y después de unos años a escribir novelas, ¿no? Pero sí, mi vida en el Perú, yo viví en el Perú hasta los 33 años y nací en una dictadura, mi infancia fue en otra dictadura, mi entrada en la adolescencia fue el comienzo de Sendero Luminoso, mi salida de la universidad fue en el final de Sendero Luminoso, mi vida profesional fue la dictadura de Fujimori, hasta el año mismo en que terminó, ¿no? Entonces, digamos, mi relación con el Perú tiene ese lado violento, ¿no? Fue un alivio instalarte en Estados Unidos para tu doctorado en la Universidad de Cornell. Yo recuerdo claramente que la idea en mi mente, con la que entonces aún no era mi esposa, pero nos fuimos juntos con la que ahora es mi esposa, Caroline, era, bueno, vamos a darnos un tiempo de libertad, ¿no? De esta historia de violencia, ¿no? Terrorismo, dictaduras, ¿no? Que era la historia del Perú y toda la historia de nuestra vida hasta ese momento. Pero eso fue el año 2000. El año 2001 fueron el atentado de las Torres Gemelas y ¿no? Ahora yo vivo en Estados Unidos 25 años después, un poco con la sensación de que Estados Unidos se ha convertido en el Perú de los años 90, ¿no? Bueno, es una ironía, pero son lo que estábamos hablando, ¿no? Es un poco la dirección que está tomando el mundo, ¿no? Hace unos 25 años hubiera parecido una novela, pues casi de ciencia ficción, digamos, simplemente describir un gobierno como el gobierno de hoy en Estados Unidos y la Increíble, situación de la nadie se lo sociedad hubiera americana, creído, ¿eh? ¿no? Claro, claro. Vives en el estado de Maine, no lejos de Sí, la frontera con Canadá. sí. ¿No son demasiado rudos los inviernos polares casi Oh, para un limeño como tú? los inviernos son terribles, sí. Yo pasé 5 años primero en Ithaca, en el norte de Nueva York, donde el invierno es peor. Así que, en cierta forma, llegar a Maine fue como, ok, eso no es tan terrible como lo que... Por otro lado, es un estado es muy bonito para la gente a la que le gusta la literatura, ¿no? Yo vivo en un pueblo muy pequeño, Brunswick, donde vivió Nathaniel Hawthorne, es donde fue a la Universidad Hawthorne, donde fue Longfellow, Marguerite Yourcenar vivió un tiempo ahí, es el pueblo donde se escribió La cabaña del tío Tom también. Y claro, Maine es el estado de Stephen King y es el estado de la gran tradición de la novela de horror y del cuento de horror en Estados Unidos, ¿no? ¿Ha influido en tus novelas esos misterios que tiene Maine? Estaba pensando en Salem, donde quemaron a las brujas Correcto. de Salem. Incluso bueno, Stephen King, por ejemplo, ¿no? Sí, hasta tal punto que en mi penúltima novela, la que escribí después de Vivir Abajo, en Mini Mosca, Stephen King es personaje no central, pero digamos hay unas 20 o 30 páginas donde de hecho él es el narrador de la historia y eso fue porque yo estaba contando una historia acerca de un personaje que en cierta forma es un alter ego mío que pierde la memoria en un accidente en un pueblo en Maine. Y luego me di cuenta de que describiendo el pueblo, me di cuenta de que el pueblo que estaba describiendo era Bangor, y la única persona que yo sé que vive en Bangor es Stephen King. Entonces, King terminó apareciendo un poco como Inevitablemente, personaje, ¿no? inevitablemente, Por sí. supuesto. Vivir Abajo fue finalista en la Bienal de Novela Vargas Llosa. ¿Fue Vargas Llosa el instigador de tu más reciente novela, Madame Vargas Llosa? A mí me hubiera gustado la novela Madame Vargas Llosa. Obviamente, Vargas Llosa es una figura central, aunque más central en la novela es un personaje un personaje que se propone escribir las novelas de Vargas Llosa antes de que Vargas Llosa las escriba, ¿no? Ese personaje es Madame Vargas Llosa. Y yo lamentablemente no tenía, cuando Mario murió en marzo del año pasado, yo no había pensado todavía en escribir esa novela. La escribí unos meses después, la escribí muy rápidamente durante el verano
siguiendo. Pero me hubiera gustado mucho ver su reacción, ¿no? Que él leyera el libro y escuchar un poco de él qué le parecía, porque parte de la novela está contada desde el punto de vista de este personaje que quiere un poco reemplazar de antemano, digamos, previamente a Vargas Llosa, ¿no? Entonces hay una cierta parodia de cierto estilo vargasllosiano, ¿no? Esa escritora no es una escritora, es una escribidora, quizás. Es las dos cosas. Es curioso, es interesante la pregunta, ¿no? Porque cuando Vargas Llosa escribió La tía Julia y el escribidor, la palabra escribidor tenía una connotación un poco negativa, ¿no es cierto? Era un poco como los polos entre el escritor, como el gran escritor, y el escribidor, ¿no? El escribidor de teleteatros, de radioteatros, ¿no? Eh, pero con el tiempo Vargas Llosa comenzó a usar la palabra escribidor para referirse a él mismo, ¿no? Él hablaba de él mismo como un escribidor. Y a mí siempre me pareció una cosa interesante, porque Vargas Llosa fue siendo un poco más conservador con los años, pero curiosamente se fue haciendo bastante más abierto a no diferenciar radicalmente entre alta cultura y cultura popular en sus novelas, ¿no? Y en sus novelas hay cierto personaje que escribe apasionadamente, aunque sin mucho talento, ¿no? Que originalmente eran los escribidores, pero que cuando uno lee las novelas se da cuenta de que hay mucho cariño de Vargas Llosa hacia esos personajes, ¿no? Y mucho respeto también, ¿no? Vivir abajo ha sido traducida a muchos idiomas, pero ¿qué tiene de especial para ti que sea traducida al francés, aunque sea 8 años más tarde? Primero que es el primer libro mío que es traducido al francés, entonces para mí siempre para mí es un interés, como un lector de literatura francesa que soy yo, es súper interesante, en verdad, el ver, o esperar, porque todavía no lo he visto, ¿no? Pero esperar un poco cuál será la reacción de tal vez algunos escritores a los que yo he leído, tal vez algunos críticos que han escrito sobre esos escritores, pero más en general, la reacción desde una tradición literaria tan fuerte, ¿no? Cuando han apreciado libros míos en ciertas otras traducciones en alemán o en inglés, por ejemplo, mi cariño, mi cercanía por la cercanía que yo siento por la tradición germánica y la inglesa y la francesa es tan grande que siempre hay una expectativa especial, digamos, ¿no? En fin, pues ya lo saben, Vivir abajo, del escritor peruano Gustavo Faverón Patrio, ha sido editada aquí en Francia por Christian Bourgois y en español por Candaya, si no me equivoco. En español, Peisa en Latinoamérica, que es mi editorial peruana, y Candaya en España. Muchísimas gracias, Gustavo, por haber estado con Mil gracias a nosotros. ti, gracias por la invitación. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Robin Cuisenot, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Brunswick, seguramente ahí en el estado de Maine, por una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino que emite desde Montevideo, en Uruguay, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Ay, qué maravilla. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.